donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El Señor Jesús habló muchas veces de la realidad del infierno. Otra cosa es que queramos escuchar, ¿verdad? Y si el Señor habló, es para escuchar. Si el Señor habla hoy, es para escuchar también, ¿verdad? Es decir, nos enseña lo que necesitamos conocer. Y una de las realidades que necesitamos conocer es esta. Es más, antes se decía, no sé por qué, quizá hoy no se dice tanto, estas realidades estén siempre cristiano en la memoria. Muerte, juicio, gloria y condenación. Es decir, que a lo largo de nuestra vida deberíamos tener presentes, meditar, considerar, recordar hacia lo que nos encaminamos, cuál es nuestro destino, y que ese destino va a pasar necesariamente, no por lo que se dice ahora, por un juicio sin juicio, una reencarnación, no sé cuántas tonterías. No, un juicio personal, justo, misericordioso, pero terrible, porque es terrible caer en las manos del Dios vivo, dice San Pablo. ¿Quién que se haya burlado de Dios va a pretender ahora encontrar misericordia de Dios? Ante la burla, Dios se burla de los que se burlan. Ante la falta de misericordia en esta vida nuestra, Dios va a tener misericordia con el que no ha tenido misericordia. Dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Así alcanzaréis misericordia. Pero si nuestro corazón está cerrado a la caridad, al amor, ¿vamos a encontrar benevolencia o vamos a encontrar justicia cuando hemos sido duros? Pero esa justicia es verdadera, es de Dios, no la justicia humana que es injusta. Es mucho más benevolente que la nuestra. Pero aún así, la realidad del infierno está ahí. La realidad de la condenación eterna. Hace 25 años, con otro hermano, cuando vivía en Nampula, en el norte de Mozambique, empezamos a ir semanalmente los sábados a evangelizar a la cárcel, a la prisión provincial. Y bueno, son muchas las experiencias que vivimos, pero quiero relatar simplemente algún detalle de cómo estaban los presos en esa cárcel. Estaban hacinados aproximadamente unos 600, dependía, el número variaba, 600 a 800 presos en prácticamente 3 celdas grandes, donde no tenían espacio para dormir a la vez. Tenían que hacer turnos porque no había espacio materialmente, tenían que estar de pie unos cuantos, mientras otros se tumbaban en el suelo. Apenas había 4 esteras y un par de colchonetas. Entonces tenían que hacer esos turnos por la noche porque no cabían todos echados. No tenían retrete, tenían un cubo donde hacían en una esquina sus necesidades. La media hora al día que les abrían la puerta para salir al patio, aprovechaban para hacer limpieza. En una ocasión, cuando llegamos, estaban limpiando la fosa séptica. Era un hoyo de aproximadamente 1 metro y pico cuadrado, un poquito más de 1 metro cuadrado, con una profundidad hasta donde se veía la masa que había allí de más o menos 1,5 metros. Y aquella masa asquerosa, pestilente, era un hervidero de gusanos. Un hervidero de gusanos. Entonces me acordé de aquel pasaje de la Escritura que dice de los demonios en el infierno, su manta es gusanera. Y digo, pues tiene que ser algo que se asemeja un poco a esto, pero mucho más terrorífico, desde luego. Cuando el Señor dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, nos está hablando de una realidad muchísimo peor que la de aquella prisión, donde los presos no se quejaban ya, aceptaban resignadamente su situación. Había presos que estaban en situación provisional, a espera de juicio. Sus expedientes se habían perdido y si nadie se ocupaba de ayudarlos, de informarse qué estaba pasando, podían estar allí indefinidamente, mezclados con otros quizá peligrosos,
había menores de edad, había un desastre. Y los presos lo que decían era, estamos aquí para sufrir. Entendían que la cárcel era para sufrir. Y ciertamente en aquella situación tan lamentable había alguna esperanza, porque al menos media hora al día salían al patio. Y cuando nosotros les visitábamos semanalmente, era otra oportunidad para salir al patio y además escuchar la palabra de Dios. Lo hacían con extrema atención, con una acogida como verdaderos enviados de Dios nos recibían. Había una esperanza de que algún día tal vez saliesen de allí, pero en el infierno no hay esa esperanza. Es para siempre, para siempre, para siempre. No hay un final, es un tormento continuo y eterno. Y esta realidad donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, donde dice el Señor también, allí será el llanto y el rechinar de dientes, corresponde a una elección personal cuando los hombres nos hemos resistido a creer en Jesucristo y a aceptar su salvación gratuita. Es decir, Dios respeta la libertad del hombre dándole oportunidades de conocer la verdad, dándole oportunidades de alcanzar la salvación, pero cuando el hombre rechaza la salvación, es decir, rechaza a Jesucristo, porque Jesucristo es la salvación, no hay salvación fuera de Cristo, entonces Dios en su misericordia infinita no destruye su creación, sino que respeta la elección de su criatura. Esto es misericordia de Dios también. No el desear el sufrimiento, no lo desea, sino el respetar la elección del hombre que ha rechazado la salvación que se le ofrece. ¿Y cómo rechazamos la salvación? ¿Cómo rechazamos a Jesucristo? Pues aquí en el Evangelio y en la palabra de Dios se nos da algunas pistas. Claro, no podríamos estar en la ignorancia y luego, cuando llegue nuestro juicio, en el momento de la muerte, inmediatamente somos juzgados, el juicio particular, y se nos abren esas posibilidades. Salvación o condenación, vida o muerte en el Espíritu. Claro, la salvación, incluso directamente entrar a la gloria o demoradamente, a través de un tiempo de purificación en el purgatorio. Pero existe esa posibilidad de la condenación, directamente ir al infierno. Y claro, no podría Dios juzgarnos ahí si no supiésemos de qué nos iba a juzgar, a qué nos íbamos a enfrentar en ese juicio particular. ¿Y qué podemos hacer ahora para encontrar el camino de la vida y no entrar por el camino de la muerte eterna? Entre algunas cosas que dice la palabra de Dios, nos explica: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, o sea, a uno de estos discípulos míos que me aman, que creen, que quieren seguirme, el que lo escandalice, es decir, el que lo confunda, el que lo lleve a pecar, el que lo separe de mí, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Es decir, más le valdría que le aplicasen la pena capital, es decir, pasar al juicio de los hombres y recibir una condena de muerte terrible, antes que pasar por el juicio divino. Porque Dios va a juzgar severamente al que hizo esto, al que escandalizó a los pequeñuelos discípulos suyos, al que va contra el bien de esos pequeños a los que Dios ama, contra el bien de esos pequeños de quienes Dios está preocupándose, buscando su salvación, y encuentra algunos que no solo no los respetan o los oprimen, sino que los confunden y los separan de Él.
Esto para el Señor es gravísimo. Y si más le valdría ser juzgado por los hombres con el juicio más severo del mundo, significa que el juicio divino va a ser terrible para aquel que haga esto. Añade, si tu mano te induce a pecar, córtatela. Si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar manco, cojo, tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos, con los dos pies, con las dos manos a la gehenna. Es decir, los miembros del cuerpo de Cristo, los que se han unido a Cristo, pero ahora escandalizan a los pequeños, quieren separar a los pequeños del Señor, actúan sin la caridad que debe mover a todo el cuerpo, buscando el bien de todos los miembros, el bien mutuo, y en vez de la caridad están persiguiendo, están acosando, están yendo contra el bien de esos pequeños. Esos miembros, aunque sea un miembro honorable, un ojo, o una mano, o un pie, un miembro aparentemente importante, más le vale ser cortado para salvar el resto del cuerpo. No, que no caiga todo el cuerpo en la ajena, sino que se salve lo que se pueda salvar habiendo cortado ese miembro, que quede fuera. Y esto se refiere a esa realidad de la condenación eterna, de los que han sido llamados, pero que no todos perseveran, y algunos se excluyen del cuerpo y se excluyen de la vida eterna, por la falta de la caridad, por la falta de la colaboración con Dios, en que su vida fluya por todo el cuerpo para beneficio común. Santiago también nos dice en su carta de aquellos que están defraudando el salario al trabajador y que el clamor de estos pequeños, clamando justicia a Dios, ha llegado a sus oídos. Y les dice a estos injustos, ¿habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza? Cuando los hombres cebaban, alimentaban hasta su sazón, un cerdo, por ejemplo, un animal, para llegar a la matanza, poder comer sus carnes, esta es una imagen que todos entendían. Ahora, el Señor dice aquí, de estos que están en este pecado gravísimo, de defraudar el salario justo al trabajador, habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Es decir, habrá también en ese día del juicio severidad con vosotros, porque habéis colmado la medida de vuestro pecado. Por tanta injusticia, por tanto fraude, por tanta corrupción, por tanta avaricia, por tanta maldad, por tanta falta de misericordia con el que sufre, con el necesitado, con el pequeño. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Todo esto son ejemplos de cómo el Señor ve la realidad que nos conduce hacia la vida o la muerte, y cómo nuestras decisiones ahora nos están encaminando en uno de estos dos caminos. Pero estamos a tiempo de reaccionar, de convertirnos, de dejar de defraudar y vivir en la mentira, en la corrupción, en la avaricia, de dejar de escandalizar a los pequeños, de confundir, sino entrar por otro camino, el de la conversión y hacer el bien. Dejar que la caridad nos mueva. Dios, que tiene misericordia de todos y quiere la salvación de todos, que nadie se condene. Que esa misericordia y amor de Dios nos alcance y haga nuestros corazones, que son duros, corazones de carne. Nuestros corazones fríos, ahora que los caliente con su fuego, con el amor divino, y podamos amar y buscar el bien de nuestros hermanos. Así también dice, el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, no se quedará sin recompensa. Es decir, al contrario de lo que decíamos antes, lo que nos separa de la vida, lo que nos conduce a la condenación, ahora hay cosas que nos conducen a la vida, que nos unen a Cristo y que nos harán encontrar en el día del juicio el gozo del abrazo del Señor, que tiene misericordia para cubrir nuestros pecados.
cuando lo hemos amado y nos hemos arrepentido de ellos, que tiene amor para compartir con nosotros si nos dejamos amar por Él y hemos comunicado su amor también a los demás. Hemos dado de beber un vaso a un discípulo suyo y dice que eso no quedará sin recompensa. En vez de escandalizar a los pequeños, ver en ellos a Cristo presente y amarlos, servirlos. El amor sirve, el amor viene a ayudar al que lo necesita, aunque sea de esa forma tan sencilla, pero ese vaso está significando la comunicación del amor, la unidad que crea Dios. No lo contrario que hacemos los hombres, cortamos, separamos, rechazamos, acusamos, maltratamos con nuestras leyes inmisericordias. Aquí también hay una situación en la que el apóstol San Juan le informa al maestro que han visto a uno que echaba demonios en nombre de Cristo y se lo han querido impedir. Y el Señor le corrige, dice, no se lo impidáis. Porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Buscad hacer unidad con todos los que están camino de la verdad. No los escandalicéis, no los rechacéis. Pero hay que estar camino de la verdad. Aquí había uno que hacía milagros y expulsaba demonios en nombre de Cristo. No intentaba echar demonios en nombre de Cristo, estaba expulsando demonios en nombre de Cristo. No es como los hijos de Esteban, aquellos 7 que usaban el nombre de Jesús. Y en nombre de Jesús, demonio, fuera de aquí. Y el demonio se burlaba de ellos y los golpeaba, etc. Y salían trasquilados. No, no está hablando de eso. Está hablando de aquellos que vivían en obediencia a la palabra del Señor y en amor suficiente a Cristo como para poder usar su nombre correctamente, es decir, sometidos a Él, tenían la autoridad de Cristo para hacer esto. Y había resultados, había milagros, había liberaciones, exorcismos. Dice, pues estos, aunque no vengan ahora con nosotros, no se lo impidáis. Lo mismo ocurre en el campamento de Israel cuando desciende el Espíritu y Dios da una porción de ese Espíritu que había derramado en Moisés sobre aquellos ancianos. Pero había 2 que se habían quedado fuera de la tienda, no habían acudido, y el Espíritu directamente vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Y Josué le dice a Moisés, prohíbeselo. Y Moisés dice, es que estás tú celoso por mí. Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Allá donde está actuando Dios, allá donde Dios mueve a un hombre, a un siervo de Dios, no se lo impidáis, porque si está profetizando nuevamente, no estamos hablando de falsa profecía, ¿verdad? Incluso demoníaca, lógicamente, sino de donde se mueve el Espíritu de Dios. ¿Hay que tener celos o hay que alegrarse de lo que Dios está haciendo? Hay que acoger al hermano y hay que estar abiertos a entender que Dios es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere y donde quiere. ¿O hay que prohibírselo? ¿Por qué? Estaríamos yendo contra el bien del reino de Dios, contra la edificación del cuerpo de Cristo, en definitiva, y escandalizando a los pequeños. La autoridad que el Señor nos ha dado, sometidos a Él, es para reconocer el bien, reconocer la obra de Dios, reconocer a su Espíritu actuando, allí donde está actuando, y hacer unidad con aquellos que aman al Señor. Claro, porque amamos al Señor, amamos a los hermanos, y buscamos su bien y los servimos, y no buscamos de ningún modo escandalizar a los pequeños o confundirlos, sino caminar en el amor, caminar en la verdad, caminar en la luz y en obediencia al Señor. Esto es lo que el Señor dice que recibirá una recompensa en el reino de los cielos. Pero lo contrario también va a tener su paga, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, donde no hay esperanza,
porque ahora es el tiempo de nuestra decisión y cada uno de nuestros actos, nuestra vida o muerte ahora en el Espíritu, son las que nos están encaminando hacia la vida eterna o hacia la muerte eterna. Nuestro rechazo de la verdad, del amor y de Cristo, también en los pequeños, nuestra caridad o nuestra falta de caridad son las que nos están encaminando hacia la muerte o hacia la vida. Escojamos el camino de la muerte, como el Señor nos dice en su palabra: pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Escoge la vida y vivirás. No seamos necios y tengamos presente que esta vida es breve y que va a llegar el momento de la muerte y del juicio. Y ahí tendremos esa vida y bendición eternas o muerte y condenación y maldición eternas. A no ser que el Señor regrese antes, entonces no sería en el momento de la muerte, sino en su venida, esta decisión. Y esta decisión somos nosotros los que la estamos tomando. Dice Cristo que yo no he venido a condenar, sino a salvar. El que rechaza mi palabra, ese ya está condenado. El que no acoge su palabra, ese ya se ha excluido. Ese ya es quizá llamado a ser ojo, o mano, o pie. Ya se ha amputado del cuerpo, porque no ha permanecido en la verdad, no ha permanecido en la caridad, no ha permanecido en sometimiento a la cabeza a Cristo, en obediencia a Él, sino rebelde, ha rechazado la vida que lo podía salvar. Y como esa rama cortada se seca y es echada al fuego para arder. No es la voluntad de Dios, pero es la realidad del que rechaza a Cristo. Es la realidad del que escoge la condenación por su propia necedad. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para explicarnos el camino de la vida y hacer que lo escojamos? Tiene que morir otra vez en la cruz para nuevamente redimirnos. Tenemos el camino abierto, pero tenemos que humillarnos, pedirle perdón a Dios y dejarnos transformar por su amor, para vivir en su amor y ser instrumentos en el cuerpo de su amor y de edificación de su reino. Así sea.